Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con la clase de semiología. Para el día de hoy, ustedes deberían haber realizado el estudio de dolor, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar con nuestra clase de forma regular, vamos a realizar nuestra evaluación oral, ¿sí? Vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Listo, doctores, les explico un poquito cuál es la modalidad. Si alguno de ustedes ha rendido el examen rezagado, ya sabe más o menos cómo es, ¿no? A la pregunta, la respuesta, sin perder mucho tiempo. No hay medias respuestas, por favor, ¿sí? O responde bien o responde mal. Vamos a ir por orden de lista. Ese es el grupo A. En lo posible, todos nuestros exámenes, doctores, serán así. Orales, ¿listo? Bueno, iniciamos entonces con nuestro examen. Permítanme un segundito mientras carga mi lista. Listo, ahora sí empezamos. Vamos por orden de lista, por favor. A ver. Avan. Presente, doctor. Listo. Adelante, Avan. Una pregunta. Vamos a ver cuántas rondas podemos hacer de preguntas. Dígame cuál es la clasificación del dolor según la Organización Mundial de la Salud. Solamente menciona. Ok. ¿Se me escucha, Doc? Sí, adelante. Ya. Tenemos lo que es según la duración, según la patogenia, la localización, el curso y también tenemos según la intensidad, los factores de pronóstico del control del dolor y también según la farmacología. Listo. Está bien. ¿Sí? Adelante, Acebo. Según la duración, ¿cómo clasifica el dolor? No está Acebo. Pasamos entonces a Argote. Según la duración, ¿cómo clasifica el Doctor, yo dolor? estaba hablando, creo que no he activado mi cosa. Pensé que he activado mi audio. Doctor, A ver, adelante entonces, Acebo. perdón, ya. Es aquel que se divide en dos, en agudo y crónico. El agudo es limitado en el tiempo y en casos compone psicológico y el crónico es ilimitado en su duración. Listo. Argote. Tomando en cuenta la clasificación farmacológica, ¿cuáles son las características del dolor? Doctor, perdón, ¿me puedes repetir? Tienen que estar Justo, atentos, doctores.
¿Listo? Vamos a pasar a otra persona. Arnés. No le eche la culpa al perrito. El perrito no tiene la culpa. A No, ver, continuamos. Adelante entonces. La misma pregunta, Arnés Villazón. según la clasificación, mm, podría ser, según farmacológica, podría ser, ¿Sabe o no sabe Argote? O Arnés, perdón. es patológica, ¿no, Doc? No, adelante. Raya, la misma pregunta. Nuestra Raya. Pasamos entonces a Barral. Adelante, Barral. La misma pregunta. Tampoco está Barral. Barriga. La misma pregunta, Barriga. Que responden a los opiáceos, parcialmente sensibles a opiáceos y que con escasa sensibilidad a opiáceos. No. Adelante, Bilbao la Vieja. Bueno, buen día, doctor. Si no me Buen día. equivoco, creo que existe una escala de analgésicos que se divide en escala 1 al 4. Esa sería la división. Para la división 1 estarían los analgésicos no opiáceos, perdón. Eh, y cuando falla este, se sube al segundo escalón, que son opiáceos más potentes. Sí, sucesivamente hasta el tercero, y ya el cuarto escalón sería una intervención, si no me equivoco. Tampoco. Castellanos, adelante. Tenemos que ser precisos, doctores, en la descripción de las características del dolor, ¿sí? Ok, Doc. Estaba hablando según la patogenia, si no me equivoco, ¿no? Dentro de la Según la OMS. farmacología. Farmacología, ok. Según la farmacología, si no me equivoco, como decía mi compañero, tendría que tener la respuesta a los opiácidos. ¿Qué significa eso? O sea, una buena respuesta, una que sería parcial o leve, por así decirlo. Yo lo interpreto de esa manera en base a lo que leí. Y también una que sería bastante escasa. Entonces, una buena respuesta, una parcial y una escasa. Por lo menos en base a lo que yo leí. No. Adelante, Doc- Castellanos. Doctor, Ayora Castellanos, perdón. hola doctor, Perdón. ¿se me escucha? Adelante, Dacia. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Doc, va a disculpar, me ha pasado y justo he ido al baño. Ya, después, por favor, a ver. Está bien, doctor, disculpe. Adelante, Encinas. O Daza, perdón. Doctor Daza, ella sí sería la clasificación farmacológica y no es de los opiáceos, entonces podríamos hablar de tratamiento ya sea con los antiinflamatorios no esteroideos, con paracetamol o con los AINES. Después vendrían ya los opioides, después los opioides menores, mayores, y eso es lo que podría decir si es que no es la otra clasificación que mencionaron mis compañeros. Hasta cierto punto, bueno, está bien, ¿sí? Para aquellos que han respondido el uso de opioides potentes, doctores, cuando nosotros hablamos de la clasificación del dolor según la escala analgésica, tenemos 4 escalones, ¿sí? Todos, por ejemplo, Argote, Arnés, Raya, Barral, Barriga, Bilbao, Castellanos, hicieron referencia a que se utilizan opioides potentes. El primer escalón, doctores, está conformado por analgésicos no opioides. El primer escalón está conformado, por ejemplo, por AINES. Sí. El segundo escalón está conformado por el uso de opioides. Pero en este caso los opioides son débiles, no son tan potentes. Un ejemplo de esto sería la codeína, ¿sí? Cuando hablamos del escalón 3, son los opioides potentes. Esos opioides potentes, por ejemplo, se encuentran fármacos como la
morfina, ¿sí? Y cuando hablamos del escalón 4, necesariamente para resolver, por ejemplo, este tipo de dolor, el paciente ya requiere algún tipo de tratamiento invasivo. Y cuando hablamos de tratamiento invasivo, por ejemplo, hacemos referencia a los procedimientos quirúrgicos. ¿Listo? Ese es un ejemplo de la escala analgésica del dolor, según la Organización Mundial de la Salud. Les pongo el siguiente ejemplo. Ayer estábamos viendo, ¿no? Dentro de lo que es historia clínica, ¿usted ha consumido algo para calmar el dolor? Sí, paracetamol. Ese fármaco que usted ha consumido ha producido disminución del dolor. Sí, ha disminuido el dolor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si tenemos ese ejemplo donde al paciente le duele algo, pero ese dolor ha cedido con el consumo de lo que es paracetamol, entonces lo clasificamos dentro de lo que es un escalón 1. ¿Sí? Ponemos el ejemplo del dolor en un infarto agudo de miocardio. El dolor es tan intenso en estos pacientes que requieren analgésicos potentes. Paracetamol no le hace nada al paciente. La aspirina, de la misma forma, no ocasiona ningún tipo de respuesta favorable muchas veces. La nitroglicerina, nitratos, nitritos, de la misma forma, no producen muchas veces ningún tipo de respuesta cuando el paciente presenta dolor. ¿Y por qué es importante calmar el dolor? Porque en este tipo de pacientes el dolor muchas veces origina complicaciones. Exagerando, una de las complicaciones grandes debido al dolor es el shock neurogénico, por ejemplo. Sí, es así de grande. ¿Qué necesariamente entonces se requiere en estos pacientes que cursan con dolores intensos? Se requieren lo que son fármacos sumamente potentes, ¿no? En el dolor de un infarto agudo de miocardio es por eso que se utiliza la hidroximorfona, por ejemplo, o la morfina para calmar el dolor. Les pongo el ejemplo de un estadio 4. En este caso hablamos de las famosas neuralgias, por ejemplo, la neuralgia del trigémino. Al paciente le duele el rostro debido a este tipo de alteración neurológica. Imagínense lo que es vivir con dolor durante toda la vida. El paciente recibe opioides, el paciente recibe cualquier tipo de analgésicos, incluso el paciente recibe algunos fármacos que son sedantes, como la pregabalina. No existe efecto de acción. Entonces, necesariamente, para mejorar la calidad de vida de este individuo, se le tiene que someter a un procedimiento quirúrgico. ¿Y qué es lo que hace el procedimiento quirúrgico? Se realiza la sección del nervio, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, doctores. A ver, Encinas Carballo, según la patogenia, ¿cómo clasifica el dolor? ¿Y cuáles son sus características? Se clasifican en, si mal no recuerdo, neuropático, am, am, nocroceptivo y eh, psicógeno. ¿Está bien? No sé, Encinas, usted tiene que decirme si está bien o no. Yo le estoy preguntando. Ya, entonces serían solo tres. Sería los neuropáticos, los nociceptivos y los psicógenos. Y los psicógenos. ¿Cuál es la característica del dolor neuropático? Am, que es un estímulo directo del sistema nervioso. Su cámara, ¿por qué no está activada? ¿Está activado, doctor? A ver, Ferreira, la misma pregunta. Mm,
No sabe Ferreira. Adelante, Flores. Sí, doctor. La misma pregunta. Es producido por un estímulo directamente a los nervios, ya sea del sistema nervioso central o periféricos, que se pueden presentar punzantes, quemantes, como parestesias, y comprende eso más que todo, yo diría. Listo. Flores Navia, describa y defina, por favor, qué es una parestesia. Una parestesia va a ser el adormecimiento de una zona musculoesquelética, ¿Qué es decir, no va a tener qué será mucho... disestesia? La disestesia es el adormecimiento parcial, Disestesia. sí. O sea, es como una parálisis intermedia. No. Bueno, recomendación, doctores, ¿sí? Si ustedes leen una palabrita que no entienden, tienen que estudiar, ¿no? Nuevamente volvemos. Probablemente alguno tenga algún reclamo por allí. Ayer les había mencionado justamente en lo que es redacción de enfermedad actual. La única parte en la cual es permitida la redacción utilizando las palabras del propio paciente es el motivo de consulta, ¿sí? Ya en la parte de enfermedad actual y en el resto de la historia clínica, la descripción tiene que hacerse con terminología médica. ¿Listo? Entonces, tome en cuenta eso, por favor. No está de más comprarse un diccionario médico. A ver, Gamboa Solís Noelia. La misma pregunta. ¿Qué entiende usted por parestesia y qué entiende usted por disestesia? ¿Está Gamboa? Está esperando a que le acepten la clase, doctor. No pudo ingresar porque le falló su internet. Se ha conectado tarde su compañera. A ver, adelante Gómez. Si mal no he entendido, la disestesia es un trastorno neurológico, el cual al paciente refiere que tiene en un estímulo normal en la piel, refiere que tiene una molestia con ese estímulo. No. Tenemos que saber las definiciones, ¿no? Gutiérrez, dígame cuáles son las características del dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo hace diferencia al dolor visceral o somático. ¿Cuáles son las características del dolor somático o visceral? Las características del dolor somático llegan a ser en los dolores que en la piel, en la subcutánea, los músculos, las articulaciones y huesos. Estos ¿Y el suelen ser visceral? referidos. En la visceral suelen ser órganos internos y su dolor es difuso. Generalmente solo causan un dolor referido. Listo. Dígame cuáles son las características de un dolor difuso. Gutiérrez. ¿Qué entiende por dolor difuso? ¿Y qué entiende por dolor referido? ¿No es a Gutiérrez? Entonces Gutiérrez Silvestre. El dolor referido se refiere a un dolor lejos del origen original, no, del verdadero origen. Y el dolor, el otro dolor, no me acuerdo cómo es. A ver, ¿qué nos dice José? Características del dolor difuso y el dolor referido. El dolor difuso es más que todo un dolor generalizado que puede presentarse en sí en varios segmentos, algo diferente en el espacio.
Y un dolor referido es que se presenta dolor en un segmento, pero el origen de ese dolor es en otro segmento. Ya estamos mejor, ¿no? Cuando ustedes, doctores, escuchan el término difuso, miren, les pongo el ejemplo, ¿no? Porque es importante que ustedes sepan describir las características del dolor. ¿Qué pasa si el paciente, en este caso, no puede describir qué le duele exactamente? Supongamos que el paciente les dice, ¿saben qué, doctores? Me duele todo el abdomen. ¿Cuál va a ser la pregunta que ustedes tienen que realizar? Resulta que es un interrogatorio, ¿verdad? La historia clínica. Ustedes tienen que saber o tienen que precisar de mejor manera qué le duele al paciente. Sí, el paciente les dice, me duele todo, doctor. No sé precisar con exactitud. Me duele todo. ¿Cómo clasifican o cómo transcribirían en su historia clínica ese tipo de dolor? Como dolor difuso. ¿Sí? Fíjense qué tan importante es que sepan cuáles son las características del dolor. Dolor difuso. El paciente no está seguro qué es lo que le duele. Le duele todo el abdomen. ¿Cuál será la característica de un dolor referido? Su compañero hace un momento ha confundido estos términos, ¿no? Ha confundido difuso con lo que es referido. El dolor referido, como dice el nombre, el paciente refiere el dolor, pero en un punto diferente de su sitio de origen. Les pongo un ejemplo. Hablamos de una apendicitis. Cuando hablamos de una apendicitis, lo que nosotros esperamos es que al paciente le duela un cuadrante. ¿Sí? Es lógico pensar que le va a doler la fosa ilíaca del lado derecho. Pero no siempre sucede esto. Cuando la apendicitis se encuentra ya muy bien establecida, por ejemplo, 8 horas después del inicio del cuadro doloroso, recién el dolor se manifiesta en este segmento. Pero ¿qué sucede antes? Al paciente le duele otros segmentos a nivel abdominal, otros cuadrantes. ¿Sí? Existe, por ejemplo, una cronología que se denomina la cronología de Murphy. ¿En qué consiste, por ejemplo, la cronología de Murphy? Al paciente le duele primeramente lo que es el epigastrio. Al cabo de unas horas, por ejemplo, le duele el mesogastrio. Pasan 6 a 8 horas y el dolor recién se establece en lo que es la fosa ilíaca del lado derecho. O tenemos, por ejemplo, otro dato clínico que lo vamos a ver el siguiente semestre, que es el signo de Robson. ¿Cuál es la característica del signo de Robson? Al paciente le duele la fosa ilíaca del lado izquierdo. Cuando se presiona, por ejemplo, la fosa ilíaca del lado izquierdo, no le duele o deja de dolerle, mejor dicho, la fosa ilíaca del lado izquierdo y el dolor se manifiesta hacia el lado derecho. Esos son ejemplos, entonces, doctores, de un dolor referido. ¿Sí? Eso, bueno, ustedes ya saben por anatomía por qué sucede, ¿no? Eso es debido a las características de inervación de la pared abdominal. ¿Sí? Está bien. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, según el curso Guaita, ¿cómo clasifica el dolor? Según el curso, doctor, puede ser continuo o irruptivo. Listo. Hurtado, ¿cuáles son las características del dolor continuo? Aquel que no tiene una desaparición, se podría decir. Es como que no es prolongado en un periodo de tiempo y no tiene un fin. Bueno, tarde o temprano tiene que terminar ese dolor, ¿verdad? En este caso,
cuando hablamos de dolor continuo, persiste en el transcurso del cuadro clínico. ¿Sí? Si no se resuelve el cuadro clínico, no desaparece. Pero tiene un fin. Tarde o temprano tiene que terminar. Ibarra, características del dolor irruptivo. Doctor, el dolor irruptivo es transitorio o también se le puede decir intermitente, que aparece durante un cierto tiempo, luego desaparece, luego vuelve a aparecer. Listo. No lo que su compañera ha mencionado. Está bien. Jaramillo, díganos, ¿cuál es la clasificación del dolor tomando en cuenta, en este caso, su patogenia? Como mi compañera dijo, era el dolor, se divide en tres, el neuropático, el nociceptivo y el psicosocial, no, psicogénico. El psicógeno, ¿sí? Dígame, por favor, cuáles son las características, o deme un ejemplo mejor, del dolor neuropático. Ejemplo del dolor Pues, neuropático. ¿Perdón? la gastritis puede ser. La gastritis. No. Loaiza. Doctor. Adelante, Loaiza. Un ejemplo de dolor neuropático. Ya, según Chamorro, por ejemplo, el síndrome talámico, que no tiene, o sea, el dolor neuropático es algo que no hay un estímulo externo, más está directamente dirigido a una patología en el cerebro, sería, ¿no? O el síndrome sensitivo también lo llaman en el libro de Chamorro. Miren, yo les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Está bien lo que ha mencionado su compañero, pero cuando hablamos del dolor neuropático, de la misma forma tenemos que saber cómo describe el paciente este dolor, ¿sí? Era de lo que estábamos hablando hace un momento. Alguno de sus compañeros había mencionado que puede ser acompañado de parestesias, de disestesias, y si tomamos en cuenta el documento, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, puede ser acompañado de hiperestesia, de alteraciones de la sensibilidad, alodinia, etc. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de dolor, el paciente muchas veces refiere, doctores, que ese dolor se caracteriza por ser muchas veces urente, ¿sí? Muchas veces urente. Muchas veces la forma en la cual el paciente refiere este tipo de dolor es quemante y en algunos casos punzante. O probablemente lo más frecuente, lo que refiere el paciente, es un dolor como eléctrico. Esto es frecuente observar, les pongo un ejemplo, probablemente han oído por allí. El dolor de la lumbociática. ¿Sí? Al paciente le duele todo el trayecto de un nervio. Por eso tienen que saber anatomía. Le duele desde la región glútea hasta el dedo gordo. Otra característica, por ejemplo, a ver, tomamos otro ejemplo. Parálisis facial. ¿Qué le duele al paciente? Le duele el rostro. Hablamos de la neuralgia del trigémino que hemos puesto hace un momento como ejemplo. ¿Sí? Probablemente es el ejemplo más frecuente que es capaz de cursar con hiperestesia, hiperalgesia, alodinia, etc. Si ustedes alguna vez
ven a un paciente con neuralgia del trigémino, recordemos, ¿no? El nervio trigémino tiene 3 ramas. Tiene una rama oftálmica, tiene una rama maxilar y tiene una rama mandibular. ¿Por qué es importante conocer el trayecto del nervio? Porque al paciente le duele el segmento que se encuentra comprometido. Hablamos, a ver, de la rama mandibular, que tiene función motora. Cada vez que el paciente mastica o cada vez que el paciente realiza, por ejemplo, lo que es el movimiento de masticación, se desencadena un dolor paroxístico, intenso. Les pongo otro ejemplo. Hablamos de la neuralgia del glosofaringio. ¿Cuál es la función del glosofaringio? Se encarga de lo que es la deglución. Entonces, cuando el paciente presenta neuralgia de este tipo de nervio, cada vez que el paciente deglute, de la misma forma se desencadena un dolor intenso y paroxístico en la región cervical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, es importante conocer la anatomía, ¿sí? ¿Qué entiende por dolor paroxístico, Loaiza a señas? Ya el dolor paroxístico es un dolor de acceso repentino de una enfermedad y los síntomas alcanzan su punto más crítico, más agudo, doctor. Listo, está bien, ¿no? En otras palabras, cuando hablamos de dolor paroxístico, es un dolor súbito. Inicia de la nada y termina de la misma forma, así, de manera repentina. ¿Sí? Dolor paroxístico. Y los demás doctorcitos, ¿por qué están con sus cámaras apagadas? No les vamos a tomar en cuenta esos. Doc, la mía sale prendida, pero no sale en su Sí, pantalla. no, sí está bien. Yo la puedo ver. Así que Ya, tranquilo. gracias. No se emocione. Tranquilo, yo nervioso. Loaiza, a señas. Ah, no, ya hemos preguntado a Loaiza, ¿no? Sí. A ver, López. Sí, doctor. López. Háblenos de las características, en este caso, a ver, ¿de qué tipo de dolor? Del dolor psicógeno. El dolor psicógeno es aquello que se podría también decir dolor mental, ya que no se presenta alguna lesión evidente. Es más la sensación de dolor que puede ser causada por las emociones o el estado emocional de la persona. Listo, está bien lo que menciona su compañero. Un ejemplo, a ver, de ese dolor. Podría ser la depresión, porque en la depresión en cualquier momento a uno, por ejemplo, le duele la mano, siente como un tipo de dolor constructivo en el pecho, siente que se lo aplastan. Listo, ¿no? O el tipo de dolor, por ejemplo, que muchas veces hemos ocasionado en nuestros padres, ¿sí? Ustedes salen de fiesta, llegan después de una semana, resulta que ya los estaban buscando, ya habían publicado sus fotografías de desaparecidos y ustedes felices llegando a casa después de una semana. Y la mamá totalmente angustiada, con dolor de pecho, como ha mencionado su compañera, ¿sí? Presenta un dolor a nivel precordial, que muchas veces uno puede confundir con un infarto. En este punto, bueno, quiero hacer referencia a lo siguiente. Las manifestaciones del dolor son totalmente diferentes e independientes de individuo a individuo. ¿Listo? Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes se encuentran sumamente estresados, ¿sí? Y probablemente aquellos que tienen 0, la casillita roja, se van a enojar, se van a estresar, probablemente hablen mal de mí en el transcurso del día, presenten su queja, coordinación, etc. Los estamos estresando emocionalmente, ¿sí? Les va a doler la cabeza en el transcurso del día. Ese es un ejemplo de dolor psicógeno, ¿sí? No solamente está relacionado con lo que es la angustia o la depresión. O cuando ustedes reniegan. Por ejemplo, a mí me pasa eso muy seguido. Yo estoy feliz, tranquilo, contento la mayoría del tiempo, pero siempre hay alguien que me hace enojar en algún momento del día.
Bueno, si no es de importancia, no pasa nada, continúo con la vida, estoy tranquilo, etc. Pero cuando reniego mucho, el tipo en el cual se manifiesta, por ejemplo, este estrés físico y emocional, es a través de la presencia de una cefalea pulsátil. Entonces tengo que relajarme, tengo que respirar bien, tengo que realizar, por ejemplo, algunas maniobras no farmacológicas. Eso lo vamos a ver en fisiopatología el semestre que viene, ¿sí? Terapias de modulación se llama, ¿no? Respiración, etc. Entonces, en ese caso, desaparece lo que es el dolor. Tiene varias formas de presentación, doctores. Probablemente lo que ha mencionado su compañera es una de las formas de presentación más frecuentes. Ante cualquier alteración emocional, como angustia, depresión, etc., el dolor precordial, ¿sí? Eso es lo que muchas personas denominan como síndrome conversivo, o HI. Es un síndrome de histeria, por ejemplo, en el cual, si es que uno no tiene la experiencia suficiente, puede confundir con una patología cardiovascular. Y ese va a ser nuestro próximo tema en fisiopatología, ya dentro de una clase o dos clases. Cómo saber que los síntomas y signos que presenta el paciente realmente son cardiovasculares y no son debido a otras alteraciones. ¿Listo? A ver, Luján. Pregunta Luján. Díganos y háblenos sobre las características del dolor según su intensidad. Doc, Adelante. según su intensidad, son leve, moderado y severo. ¿Cuáles son las características del dolor leve, moderado y severo? De leve es... Estás sin camarita, Luján, ¿por qué? No, estoy. No está. A ver. No. Ahora sí. Ya. El leve, la persona puede hacer su actividad normal, puede realizar todas sus actividades. El moderado interfiere con alguna de sus actividades habituales y este ya precisa tratamiento. Y el severo, este ya precisa de hasta opioides, si mal no recuerdo, y interfiere también con su descanso. Listo. Sí, características del dolor según la intensidad. Tomando en cuenta la intensidad, doctores, les había pedido que ustedes lean la escala universal del dolor. A ver, Márquez López Giovanna, háblenos de esta escala. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuántos puntos tiene? Adelante. Se refiere a la EVA, la escala visual análoga. Sí, adelante. Ya. Esa escala... De la misma forma, active su cámara, por favor. Ya está prendiendo. ¿Se ve? No. Ahora sí, adelante. Ya. La escala sirve para cuantificar el dolor de 0 a 10. Es una escala dividida en centímetros, donde el paciente tiene que indicar en qué nivel está el dolor. Y así podríamos, no sé... En centímetros. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos Sí, dice? En el libro hay un gráfico. A ver, ¿qué nos dice? Perdón que le corte, Giovanna. Perdón que le corte. Vamos a preguntar a otra persona. Adelante, Miranda. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, esta escala visual análoga yo también lo leí en el libro de Chamorro, que decía que se traza una línea, la cual es horizontal y la cual se divide de 0 al 10, el cual el 0
es cuando no existe dolor, y cuando está en el valor del número 10, sí tiene un dolor máximo la persona y sí también está dividido en centímetros. Eso también leí en el libro de Chamorro. Ya, bueno, a ver, les pongo el siguiente ejemplo, autores. Tenemos que saber interpretar lo que nosotros leemos. ¿Listo? Es una reglita de 10 centímetros cuando se utiliza la escala visual analógica del dolor. ¿Sí? Esa reglita mide 10 centímetros, pero yo no mido el dolor en centímetros. Es totalmente diferente, ¿no? Es decir, mi dolor mide 1 centímetro, doctor. O sea, sí, no doctor, sé, a lo que yo me quedo en shock cuando me dicen que el dolor se puede medir en centímetros. Les había mencionado, es una manifestación muy subjetiva. No podemos medirla de forma precisa. Sin embargo, utilizamos esta escala. Ahora, les pongo ya los valores. Menos de 3, leve. Entre 4 y 7 hablamos de lo que es un dolor moderado. Y si hablamos de una escala de 8 o mayor a 8, hablamos de lo que es un dolor intenso. ¿Sí? Es la misma descripción que nos ha mencionado hace un momento su compañera. ¿Sí? Leve, moderado y severo, con las mismas características. Solamente que le preguntamos al paciente, por ejemplo, de una escala del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Siendo 1, por ejemplo, un dolor leve que es fácilmente tolerable, que es capaz de olvidarse, y siendo 10, un dolor fuerte. Si el paciente en esta reglita que mide 10 centímetros les marcará 8, 9, 10, pero el dolor no se mide en centímetros. ¿Listo? La reglita, la tablita esta, debido a lo que el autor ha descrito, le ha otorgado esa longitud de 10 centímetros, pero el dolor no se mide en centímetros. ¿Sí? A ver. Les he pedido que busquen esa escala universal del dolor, que está en relación justamente con esta escala visual del dolor. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? A ver, adelante, Miranda. Perdón, doctor, lo de la escala analógica visual, la misma pregunta de mi compañera. Sí, pero ¿cuáles son las características de esa escala? Se le denomina escala universal del dolor, en realidad, ¿no? También se le denomina la escala de Wong-Baker. Bueno, una de las características de esta tabla es que va a permitir poder darle un valor medio de intensidad para los observadores. Esta también van a ayudar a entender los valores extremos del dolor del síntoma, la cual también va a tener que ser tratada con cuidado. ¿Por qué? Ya que el paciente a veces puede exagerar o no estos síntomas, depende a su ámbito social, cultural, religioso, entre otros. Pasamos a Montaño, por favor. A ver qué es lo que he estudiado de esa escala. No es tan simple realizar el estudio de esa escala. ¿Sí? La escala va del 1 al 10. A ver, les pongo el ejemplo. Tenemos la escala numérica, que se ha entendido. ¿Sí? Tenemos la escala de la intensidad para empezar. ¿Cuánto le duele? ¿El dolor es leve, moderado o intenso? Listo. Tomamos en cuenta la escala numérica. Si tomamos en cuenta esa escala numérica, también es una escala de intensidad. Tomen en cuenta el ejemplo que les he dado. De tal a tal número, el paciente presenta dolor. Pero ya nos vamos adelantando un poquito. Hablamos de la importancia de las fases, por ejemplo. Cuando hablamos de las fases, doctores, hacemos referencia al tipo de rostro que tiene un individuo. Y yo utilizo el rostro que tiene un individuo
para evaluar ciertos aspectos, ¿sí? Desde sus características étnicas hasta enfermedades. Algo que les había mencionado ya con anterioridad. ¿Cómo se dan cuenta sus papás, especialmente la mamá, que ustedes se encuentran enfermos? O que ustedes se encuentran tristes. Por nuestro estado de ánimo, por cómo nos vemos. Son faciales. Por su estado de ánimo, yo me atrevería a decir que no por su estado de ánimo. Yo diría que por la evaluación del rostro que sus padres tienen con ustedes. Puede ser que ustedes hayan tenido una mala prueba, que hayan reprobado un examen, que hayan perdido el año, que hayan terminado el novio, que hayan sido agredidos en algún lugar, etc. Y tratan de esconder este tipo de alteraciones emocionales de sus progenitores. Pero por más que hagan el esfuerzo, durante el día la mamá les dice, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué estás con esa carita? ¿Sí? Entonces nosotros les había mencionado y en una clase pasada, tenemos que tener ese nivel de observación para evaluar a un paciente. Lo mismo sucede cuando les duele algo. Cuando les duele algo, ¿cómo están? ¿Están felices? ¿Están sonriendo? ¿Qué están haciendo? Presentan alteraciones en su facie. Su rostro se encuentra con características que no son usuales. Parecen tristes, algunos estarán pálidos, por ejemplo, algunos presentarán el ceño fruncido, etc. Entonces, tenemos esta escala de Wong-Baker, que es visual, donde nosotros observamos al paciente y si ustedes buscan en este momento, a través de sus dispositivos, seguramente van a observar estas caritas, ¿no? Donde el paciente está con una carita sonriendo y hace referencia a un cuadro de ausencia de dolor, ¿sí? Un dolor leve, por ejemplo, ayer les había puesto el ejemplo. ¿Cuál es la característica de un dolor leve? Un pinchazo de aguja. El paciente se pincha el dedo y al cabo de unos segundos otra vez está como si nada. Se olvida fácilmente el dolor, ¿sí? Pero, ¿qué sucederá, por ejemplo, a ver, en un estadio sumamente intenso, en un estadio 10? El paciente se encuentra totalmente angustiado, con el ceño fruncido, se encuentra triste. Muchas veces el paciente llora debido a la intensidad del dolor. Y ese dolor cursa con lo que es angustia. Y el dolor puede ser tan intenso, doctores, que muchas veces cursa con sensación de muerte inminente. El paciente cree que se va a morir ante este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos que tomar en cuenta estas características. Ahora, me quedo con lo que su compañero decía, ¿sí? Él hacía referencia a que el paciente puede realizar su actividad, no puede realizar su actividad, que el paciente puede mentirnos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que el paciente puede estar mintiéndonos? Tomando en cuenta lo que les he mencionado, voy a realizar este tipo de observación visual en mi paciente, ¿sí? Y acá les pongo el ejemplo de esta escala, que es la escala universal del dolor. Un estadio 1, un estadio 2 y un estadio 3, les había mencionado, se considera un dolor leve. ¿Cuál es la característica del dolor leve? ¿Cómo yo sé que mi paciente presenta dolor leve? Yo sé que mi paciente presenta dolor leve porque este es fácilmente tolerable, ¿sí? El paciente lo tolera bien. Ese tipo de dolor leve, doctores, no produce alteraciones funcionales, no produce alteraciones psicógenas, ¿sí? No produce alteraciones estructurales. Otra característica.
Otra característica es que si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que les estoy mencionando, el paciente puede realizar sus actividades con absoluta normalidad. Puede ir a la universidad, puede ir a trotar, puede correr, etc. Puede salir a pasear, a divertirse, tantas cosas. No produce ningún tipo de alteración en la actividad habitual que realiza. Cuando hablamos del dolor moderado, que va de una escala de 4 al 7, el paciente presenta dolor el cual ya es molestoso para este individuo y origina molestia. Sin embargo, ese dolor moderado es capaz de producir alteración funcional. Un ejemplo de esto que es el paciente empieza a agitarse, el paciente empieza a presentar lo que son alteraciones respiratorias. Por ejemplo, el paciente empieza a presentar lo que es taquipnea, taquicardia, etc. ¿Sí? El rango de dolor moderado, como les estaba mencionando, que va desde ese puntaje del 4 al 7, también se caracteriza porque ya limita lo que es la actividad habitual de un individuo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente presenta dolor moderado, de alguna forma debe evitar que realice sus actividades cotidianas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, le duele tanto que ya no va a ir a la universidad. El dolor va a ser tan intenso que va a evitar que realicen actividad física, porque muchas veces la actividad física puede incrementar la intensidad del dolor. ¿Listo? Sin embargo, no produce alteración del estado de conciencia. ¿Sí? Esa es otra característica. Si hablamos de ese puntaje, de 4 a 7. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de el dolor intenso, que tiene un puntaje de 8, 9 y 10? Recuerden, y continuamos con la evaluación. Enseguida les hablo de ese dolor intenso. A ver, Montaño Lipiri, díganos, ¿cómo define la Organización Mundial de la Salud al dolor intenso? ¿Se me escucha, Doc? Sí, adelante. El dolor intenso según la clasificación de la escala. No le veo. Sí, Doc, yo no dispongo de cámara. ¿Supone algún problema? Sí, necesita sí o sí su camarita para rendir las pruebas. ¿Sí? ¿A través de qué dispositivo se conecta? ¿Celular, computador? Computadora. Tiene que ver la manera de adquirir alguna, Brandon, por favor, sí, especialmente para fisiopatología. En fisiopatología van a tener las defensas de sus trabajos, que muchas veces son con tribunales invitados, y necesitamos sí o sí de una cámara. ¿Listo? Está bien, Doc. A ver, por esta ocasión, adelante, pero Brandon. Según la escala, diría que el dolor intenso no permitiría ninguna actividad diaria. ¿Ya? ¿Qué más? Sería un dolor insoportable y que tendría al paciente en un estado de inmovilidad, por decir así. No. A ver, adelante, Mundo Corre. Algo a lo que he hecho referencia a la anterior descripción de su compañero. A ver, adelante, Mundo Corre. Doctor, ¿se me escucha? Sí, adelante. Es un dolor insoportable, como dice mi compañero. No necesariamente necesita estar inmóvil, no estar en movilidad, pero tendría que estar en reposo el paciente. Tendría que estar en reposo el paciente, pero no, tampoco. ¿Qué pasó, doctores? No he estudiado. A ver, adelante, Muñoz. ¿Se me escucha? Sí, adelante.
un dolor intenso es O severo. severo. Es ese que se presenta rápidamente, básicamente que no le deja realizar al paciente ninguna actividad. Y puede ser también podríamos decir que necesita opioides mayores. Bueno, interfiere con el descanso, ¿sí? Eso es lo que había mencionado alguno de sus compañeros hace minutos atrás. Interfiere con el descanso. ¿A qué se refiere, doctores? Interfiere con el sueño. No deja dormir al paciente ese tipo de dolor. Pero acá viene la diferencia entre lo que es un estadio 8, 9 y 10, ¿sí? Si al paciente le duele alguna estructura de forma intensa, interfiere con el sueño. El paciente no puede dormir. Este es el ejemplo más característico de un estadio 8, por ejemplo. ¿Sí? Si queremos proyectarlo a la práctica clínica, procedimientos quirúrgicos son frecuentes que cursen con este tipo de dolor. Por ejemplo, procedimientos quirúrgicos en traumatología, en ginecobstetricia, una cesárea. ¿Y por qué no también los procedimientos quirúrgicos estéticos? Por ejemplo, las mamoplastías. Interrumpe el sueño del paciente. Y como nos habían mencionado ya con anterioridad, requiere el uso de fármacos potentes, fármacos opioides. ¿Cuál será la diferencia con el estadio 10? El estadio 10, el paciente describe un dolor que es insoportable. Nunca antes el paciente había percibido este tipo de dolor. El dolor es tan intenso que el paciente cree que se va a morir. El dolor es tan intenso que causa angustia, que ocasiona desesperación. Pero ¿qué sucederá con el estado de atención y vigilancia de este tipo de pacientes? El estado de atención y vigilancia, como vamos a estudiar más adelante, forma parte de la evaluación del estado de conciencia. Y seguramente ustedes tienen una idea de la evaluación del estado de alerta y vigilancia. Somnolencia, obnubilación, sopor, estupor, coma y coma carus, por ejemplo. ¿Sí? En ese estadio 10, el dolor es tan intenso, doctores, que produce alteración del estado de conciencia. El paciente llega a desmayarse de la intensidad del dolor. ¿Sí? En uno interfiere con el sueño, el paciente no va a poder dormir, el paciente va a llorar, se va a encontrar angustiado, etc. En el otro, el dolor es mucho más intenso, que va a producir alteración del estado de conciencia. Se desmaya el paciente debido a la intensidad del dolor. ¿Sí? Son características entonces, doctores, que debemos tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Doctor, adelante. Cuando hablamos de un dolor en estadio 10, el paciente también puede no sé, intentar suicidarse porque no aguanta el dolor. Han habido casos, creo. Seguramente, yo no conozco algún caso donde el paciente haya intentado suicidarse, pero de que desespera el dolor, doctores. ¿Sí? Desespera el dolor. Yo les hablo de mi caso personal. Hace algunos años atrás he sufrido una patología, una apendicitis, donde el dolor era sumamente intenso. ¿Sí? Era sumamente intenso. Tenía que abordar un avión, tenía que irme de viaje y no me ha permitido el policía del aeropuerto. Me dice, usted no puede abordar en ese estado. Bueno, yo me he enojado, no sé en qué estado estoy, porque no me deje abordar. Pero ha hecho su trabajo, no me ha dejado abordar. Yo llamo a mi padre, le digo, ¿sabes qué? Estoy en el aeropuerto, no me han dejado abordar y era tarde, como las 10 de la noche. Y bueno, él vino a recogerme.
Miren, me estaba doliendo tanto el abdomen que le dije a mi papá, ¿sabes qué? Para por una farmacia por allí, vamos a comprar algún antiespasmódico inyectable. Llegamos a la farmacia y la señorita me dice, no, yo no sé colocar inyecciones. Bueno, ni modo, yo me he colocado solito por la desesperación. Llego a mi casa, bueno, para empezar ni siquiera he llegado a mi casa, he llegado a la casa de mis padres. Y he despertado en la que era mi habitación cuando era estudiante. Le pregunto a mi papá cómo he llegado acá. Y él me dice, bueno, yo te he recogido, hemos ido a la farmacia y te has dormido. Estabas dormido. Para ingresar acá, bueno, él me dice, ¿no? Te he preguntado dónde están tus llaves, te llevo a tu departamento, ¿qué es lo que hacemos? No me has respondido, no me has dicho nada, seguías durmiendo, entonces te he traído acá. ¿Y cómo he entrado? Te he hecho despertar, te has cargado la mochila que tenías y has entrado directamente a tu habitación y te has dormido. Pero no me acordaba. Eso que me indicaba que el dolor era tan intenso que estaba cursando con alteración del estado de conciencia. Poniendo el ejemplo que ha mencionado su compañero, el dolor era desesperante. ¿Sí? Yo me encontraba Doctor, no se le escucha. ¿sí? Es así, doctores, entonces, en este tipo de situaciones. ¿Listo? Obviamente, en algunos casos, si el dolor ha sido muy intenso, seguramente que han habido casos donde personas incluso han tratado de quitarse la vida. Yo me atrevería a decir, más que todo, en dolores de tipo crónico. A ver, continuamos entonces. Tenemos 20 minutos más. Continuamos. Adelante, Nilipu. Sí, doctor. A ver, díganos cuáles son las características del dolor iatrogénico. No hay respuesta. Adelante, Orellana. ¿Se me ve? ¿Se me escucha, Tampoco Doc? es Orellana. Perdón, Doc, ¿se me Sí, ve? ¿Se me escucha? adelante. Te escucho. Sí, pero ¿se me ve, Doc? No te veo. Deme un segundo, por favor. Tengo problemas con la cámara. A ver, Ortuño, adelante. Mientras su compañero resuelve su problema. Ya, el dolor iatrogénico tiene causas multifactoriales, a lo que había leído, y también se ve relacionado con lo que son los tumores y las metástasis. ¿Qué más? Nada más. A ver, ¿qué nos dice Orellana? Ahora sí, su turno. Perdón, Doc, estoy dándole unos permisos a la aplicación para que me deje usar la cámara. ¿Le importaría dar un momento? Lo agradecería. Bueno, en este caso, el dolor iatrogénico, en este caso va a estar asociado con dolores oncológicos, principalmente puede estar, los pacientes que sufren de radioterapias o quimioterapias pueden percibir este tipo de dolores, se lo puede definir como el dolor causado por los tratamientos. Listo, ¿no? Es así de simple, doctores. Y hemos hablado en la anterior clase que es iatrogenia. ¿Listo? Cualquier tipo de procedimiento que uno realice puede tener sus complicaciones. Un procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Cuando hablamos de un procedimiento quirúrgico sucede lo mismo. Debido a, miren, no sé, ponemos el ejemplo, a ver, en personas que se han realizado procedimientos como la cesárea. No en todas, pero muchas durante un periodo prolongado de tiempo, 3, 4 meses, todavía presentan lo que es dolor a nivel de la incisión a través del tejido cicatrizal. ¿Sí?
podríamos decir que hasta cierto punto es un dolor iatrogénico, pero a medida que pasa el tiempo desaparece. El ejemplo que nos ha puesto su compañero, ¿no? La radioterapia, la quimioterapia, las características de aquellos pacientes oncológicos tratados con cáncer originan ese tipo de dolor. Pérez Chávez, continuamos con usted, Pérez. A ver, díganos algunos ejemplos, en este caso, de fármacos que usted utilizaría para tratar el dolor que es severo. Bueno, buenos días, doctor. ¿Se me escucha, verdad? Sí, adelante. Si no me equivoco, ya si es, o sea, en la escala 4, según la OMS, se usaría como métodos invasivos y como coanalgésicos o opioides mayores. A ver, Pizarro, nuevamente entienda, ¿no? Escuche y entienda la pregunta. Deme ejemplos de fármacos que usted utilizaría en caso de un dolor severo. ¿Se me escucha, doctor? ¿Me puede ver? Sí. Bueno, para tratar un dolor severo se podría usar la morfina, oxicodona, metadona. Listo. También está, ¿no? Dentro de lo que es el archivo de la Organización Mundial de la Salud, desde ejemplos de fármacos a usar. Rivera Moreno. El día de ayer les había pedido de la misma forma, ya pasando al otro punto, que es fuera de dolor. Bueno, a ver, estudiemos dolor un poquito más. ¿Cuáles son las características semiológicas que usted tiene que estudiar en el dolor? Riva. Después Rivera. ¿Está arriba? No está arriba. Doc, ¿Sí? Veizaga. la ubicación. A ver, Veizaga, adelante. Las características semiológicas que usted tiene que estudiar en dolor. Tampoco está Veizaga. ¿Sí? A ver, adelante. Rivera. Doctor, si no me equivoco, la característica semiológica del dolor que tenemos que estudiar es siguiendo el memotécnico que nos dio ayer de Fredus y de Alicia. Fredus, ¿quién es Fredus? La frecuencia del dolor, la duración y si se encuentra asociado a algún otro síntoma. ¿Y Alicia qué significa? Alicia es la alteración, si no me equivoco, la I es la irradiación, la ¿Listo? C Hasta ahí, Rivera. ¿Sí? Lo importante, doctor, es que les vuelvo a mencionar. Les he leído hace poquito el párrafo de un libro, ¿verdad? Les he dado el título, el autor, etc. Si hay algo que nosotros tenemos que tener, y con esto voy a ser insistente, es tener orden en la redacción de una historia clínica. ¿Sí? No podemos realizar la descripción de un síntoma de forma desordenada. A ver, Rocabado, la misma pregunta para usted. Doctor, ¿me escucha? Sí. Ya. Ustedes mencionó de que teníamos que empezar con la aparición, o sea, en qué sector aparecía, la localización, la irradiación, después, y no me acuerdo más ahorita, doctor, pero se basaba en eso y era de forma ordenada. Listo, está bien. Sánchez. Sí, doctor. Lo mismo.
era aparición, localización, irradiación, carácter, la intensidad y los factores aliviantes y agravantes. Listo. Ahora, Ticona Becerra, háblenos de tipos de dolor. Doc, ¿me escucha? Ahora sí, adelante. ¿Se ve la cámara? Porque la anterior vez no se Sí, veía. adelante. Ya, habían tipos constrictivos. ¿Solo los tengo que mencionar o tengo que describir? Menciónelos. Ya, había el dolor constrictivo, el dolor pungitivo o punzante, el dolor tipo cólico o retorcijón también, podría decir el paciente, el dolor que era como neuralgia, que es de tipo paroxístico, había el dolor tipo urente o quemante, lancinante, ay, esos me acuerdo. Eso se acuerda. A ver, está bien. ¿Cuál es su apellido? Ticona, ¿verdad? Sí, Doc. Listo. A ver, Torrejón, díganos cuál es la característica del dolor gravitativo. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. El dolor gravitativo es cuando el paciente presenta tipo como apretón, que no es soportable. A ver, ¿qué nos dice Torrico? ¿Cuál es la característica del dolor sordo? Bueno, el dolor sordo se va a caracterizar porque va a ser de una escasa intensidad, va a ser también molesto y es prolongado. Listo. Esa es la característica del dolor sordo. Características del dolor fulgurante. Vacaflores. Doctor, el dolor fulgurante es cuando hay como unos golpes de corriente eléctrica, como si te pasara electricidad. Listo, está bien. Sí, dolor fulgurante. Dígame cuáles son las características del dolor, a ver, Velarde, del dolor lancinante. Doc, ¿se me puede ver y escuchar? Sí. Ya, las características principales del dolor lancinante es que el paciente va a sentir como si algo le atravesara de un lado al otro o como pinchazos, pero muy intensos. Y por ejemplo, es un dolor muy característico en el tabes dorsal, según Chamorro, por ejemplo. Bueno, cuando hablamos del dolor al que hecho mención su compañero, nos vamos a quedar con lo que nos ha mencionado, ¿no? Es un dolor de tipo que se caracteriza por la presencia de punzadas. Adelante, Velis, características del dolor opresivo. No está. Adelante, Zambrano Contreras. Tampoco está Zambrano Contreras. Zambrano Valenzuela. Adelante, características del dolor constrictivo. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Este va a ser una sensación de quemazón, también va a tener una localización centrotorácicamente y puede irradiarse a otras partes del cuerpo, como por ejemplo el cuello, mandíbula o el hombro. No. A ver, ¿cuál es su apellido? Zambrano, ¿verdad? Adelante, Zamorano, características del dolor constrictivo. El dolor constrictivo es como un dolor como si apretara
como un tipo de opresión. ¿Y su cámara? Zamorano. Adelante, Centeno. A ver. Sí, doctor. A ver, adelante. La misma pregunta. Características del dolor constrictivo. El doctor, el dolor constrictivo u opresivo es un dolor que se asemeja a un apretón, como si se presionara. Es propio del dolor precordial coronario, en el infarto agudo de miocardio, también en la angina de pecho. Listo, ¿no? Es un dolor, como dice su compañero, es un dolor opresivo que se caracteriza porque el paciente presenta esa sensación de peso. ¿Qué diferencia existirá? Bueno, esto ya culminando nuestra evaluación oral. ¿Sí? Para aquella persona que quiera mejorar su notita y quiera responder a la pregunta, levante la mano. ¿Qué diferencia existirá entre lo que es el dolor constrictivo y el dolor gravitativo? Adelante, Gómez. Se puede considerar el dolor gravitativo atribuible a un peso acumulado al paciente, por ejemplo, en las hepatomegalías, en las que crece el hígado y tiene ese dolor opresivo, comparado con el otro tipo de dolor que es más que es el dolor opresivo como tal, que es parte del dolor de pecho, por ejemplo, en las anginas, que no hay no hay un acrecentamiento del órgano como tal, pero hay ese sentir de que está presionando. Listo, a ver, estamos por allí. Está más o menos esa definición. O sea, yo le entiendo lo que dice Gómez, es lo que trata de decir. A ver, ¿qué nos dice Cristian Daniel? Ok, Las se escucha, ¿no? diferencias. Sí. Ok, o sea, en primer lugar, cuando hablamos del constrictivo opresivo, es, como bien describió mi compañero al final, apretante, mientras el gravitativo, perdón, sería como sentir un peso encima, más que, o sea, sí, es un peso encima, no hay otra forma en la que pueda describirlo de mejor forma. Entonces, mientras en una me aprieta, la otra sentiría como que hunde. Cuando te dicen, me hunde el pecho, es distinto a me aprieta el pecho. Yo lo veo de esa forma. Hasta cierto punto, la descripción que nos ha dado su compañero Gómez era la más acertada. ¿Sí? A ver, alguien más, vamos a dar la oportunidad a alguien más. Nayeli. Los que han participado, bajen la manito, ¿sí? Adelante, Nayeli. Bueno, como dijeron anteriormente mis compañeros, un dolor opresivo es aquel que es como si alguien te lo apretara a la parte, ¿no? Esto es más común en la angina de pecho, en un infarto de miocardio, es como si alguien te aprieta y en cambio el dolor gravitativo es aquel que tiene una sensación de peso, es cuando un órgano, por ejemplo, en la hepatomegalia, el órgano ha crecido, ¿no? Entonces hay esa sensación de peso y ese es el dolor que se experimenta. Listo. Bueno, la diferencia yo creo que está clara, pero a ver, lo que ustedes han mencionado es lo correcto, ¿sí? En ambos existe lo que es una sensación de peso, doctores. Cuando realicemos el estudio de síndromes coronarios agudos en la parte de fisiopatología, vamos a entender que este tipo de trastornos se caracterizan por presentar un dolor opresivo, también denominado constrictivo. Algo que es frecuente dentro del relato de los pacientes es el siguiente: infarto agudo de miocardio, estamos poniendo como ejemplo. Siento que alguien se ha sentado sobre mi pecho, o siento un peso en mi pecho.
o como si alguien hubiera puesto una roca sobre mi pecho, que no me deja respirar. ¿Sí? Una consulta. Ahí se aplica el término, creo que usted nos dio ayer, de como pisada de elefante. Algo así creo que comentó. No. ¿En la historia clínica? No. Ya. Ok, gracias. Yo escuché para compartir con mi amigo, que a veces el infarto de miocardio se manifiesta con un dolor como pisada de elefante o como si hubiera un adoquín que pesara en el pecho. Bueno, en este caso, sí, pero ayer el ejemplo que les he puesto ha sido diferente, ¿no? Les he hablado de la pisada de vaca, de que al pacientito le había pisado su pie, su animalito, totalmente diferente. Pero es verdad lo que dicen sus compañeros, ¿no? En este caso, cuando hablamos de esa sensación de peso, es atribuible a lo que sus compañeros dicen. Siente como si un elefante le pisara el pecho, como un adoquín, como si tuviera una piedra. Eso es lo que hace referencia el paciente. ¿Sí? Está bien, eso es atribuible, sí, a infarto agudo de miocardio. Algo que decía su compañero Cristian, ¿no? Hace algunos minutos, el paciente percibe este dolor por fuera. Por eso el ejemplo es como si al paciente le colocaran una piedra en el tórax. Y origina hasta cierto punto también dificultad respiratoria en el paciente. Se modifica su respiración. ¿Y cuál es la diferencia con el dolor gravitativo? Nos quedamos con lo que nos ha dicho su compañero Gómez. Es un dolor, pero en este caso, que también cursa con esa sensación de pesadez. Pero esa sensación de pesadez ya no es externa, sino en este caso es interna. Y es frecuente en este caso encontrar, nos ha puesto un ejemplo, probablemente el más característico, en una hepatomegalia. El paciente presenta hepatomegalia, existe lo que es congestión hepática, el hígado se llena de sangre, se edematiza, y además del dolor, el paciente percibe esa sensación de pesadez. Un ejemplo. Otro ejemplo son los derrames pleurales, donde el paciente también hace referencia a lo que es dolor, pero en este caso siente o percibe esta sensación de pesadez interna. Esas son palabras claves entonces para hacer referencia a lo que es un dolor gravitativo de un dolor de tipo constrictivo. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá, doctores, ya para ir cerrando la clase? Doc, una pregunta. ¿Un dolor gravitativo podría ser cuando el paciente, por ejemplo, refiere empacho? A ver. Podría ser, sí, ¿por qué no? No, pero primero quiero entenderla de mejor manera. ¿A qué se refiere con empacho? O sea, muchas veces el paciente dice eso, pero es no solamente cuando ha comido demasiado, sino a veces ha comido alimentos muy copiosos, que tal vez no haya sido la cantidad, sino la calidad del alimento y hace que se sienta una sensación más allá de estar lleno. Ya, esa sensación de saciedad entonces, ¿no? Vamos a hablar así, doctores. Nosotros ya tenemos que acostumbrarnos a hablar de esa forma, ¿sí? Los otros términos hay que dejarlos para las otras personas que no forman parte de medicina. Esa sensación de saciedad podría ser, por ejemplo, mucho más adelante vamos a hacer referencia a un síndrome, que es el síndrome de retención gástrica. Cuando hablamos del síndrome de retención gástrica, una de las características es justamente lo que ha mencionado su compañero. Existe esa sensación de saciedad precoz. El paciente come alimento y se harta, por así decirlo. Ya no quiere consumir más. ¿Por qué? Porque en este caso el alimento no pasa del estómago hacia el intestino. El alimento permanece en el estómago por mucho tiempo. Eso obviamente va a producir que se prolongue el tiempo de digestión. Eso va a producir que el alimento permanezca en este tipo de estructura.
Y si el paciente sigue consumiendo alimentos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucederá con la distensión gástrica? Se incrementa. Y ese incremento de la distensión va a originar dolor en el paciente. ¿Sí? Es verdad lo que dice su compañero, puede ser un ejemplo, pero lo vamos a asociar un poquito al síndrome que les he mencionado, síndrome de retención gástrica. ¿Sí? Es frecuente en esto. Otro ejemplo, cuando hablamos de dolor gravitativo, no sé si ustedes han oído hablar alguna vez del famoso globo vesical, que es frecuente en ancianos. Un paciente de sexo masculino, de 80 años de edad, que presenta prostatitis, supongamos, ¿sí? Debido a la inflamación de la próstata, el paciente no puede miccionar, porque existe compresión de la uretra. Entonces se almacena lo que es una gran cantidad de orina en la vejiga. Al paciente le duele, y debido al almacenamiento de orina en la vejiga, el paciente siente o percibe este tipo de dolor gravitativo. ¿Sí? Esa sensación de pesadez, debido a la presencia de acumulación de líquido. En una pancreatitis también podría existir eso. Ahora, les pongo el siguiente ejemplo ya para culminar. Puede ser que ustedes encuentren combinaciones de estos tipos de dolores. Que un dolor haya iniciado, por ejemplo, siendo gravitativo y ahora sea cólico. ¿Sí? Que un dolor, por ejemplo, sea intenso, pero ese dolor intenso corresponde a lo que es una escala 3 o a una escala 4, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces, es frecuente encontrar eso en la práctica clínica, doctores. ¿Dudas, preguntas? Brenda, adelante. Una consulta. Doctor, no me llamo, creo que no estoy en la lista. No está en lista. Yesit. Adelante. Doc, una consulta. Primero, no pude recibir mi pregunta por lo de la cámara. Ya la puedo activar, de hecho. Tuve que hacer unos problemas. Pero tenía una duda, además de eso. ¿Cuál sería la diferencia en esencia del dolor fulgurante y del dolor urente? Porque existen, es decir, por lo que comprendo, uno es más quemante, irruptivo, es instantáneo, y el otro es más punzante, porque tienen una definición semejante. El fulgurante se lo describe como una llamarada o un golpe de electricidad, y el urente te lo describe como una quemadura. Y es el término de llamarada, lo asemejo con quemar, pero así también es golpe. Es como un punzante y un ardor, sino que con la diferencia. Bueno, hasta cierto punto se parecen, es verdad lo que tú dices, ¿no? Pero no sé si ustedes alguna vez han experimentado lo siguiente, ¿sí? Les hablo de lo que es el dolor fulgurante. Les pongo el siguiente ejemplo. Puede ser que alguno haya experimentado este tipo de situación. ¿Alguno de ustedes se ha golpeado en alguna ocasión el codo y ha sentido una sensación de corriente eléctrica por todo el brazo? Esa sensación de corriente eléctrica es grosera. ¿A qué me refiero? Es como si ustedes se hubieran hecho patear con la corriente. ¿Alguna vez han tomado dos cables y han sentido cómo pasa la corriente? Es una sensación grosera. El tipo de sensación que ustedes perciben es gruesa, ¿sí? Por eso les pongo ese ejemplo. Si ustedes alguna vez han experimentado eso, ese es el dolor fulgurante. Se asemeja a eso. Cuando hablamos de lo que es el dolor urente o quemante, podríamos decir que es una sensación más superficial y más fina. En este caso al paciente le arde. Ambos sugieren muchas veces lo que es alteración neurológica. ¿Sí? Ambos sugieren lo que es una alteración nerviosa, solamente que en una la sensación es más gruesa o grosera y más profunda, y en la otra la sensación es superficial y fina. Por eso uno lo comparamos como esa sensación de haber sido electrocutados. Si ustedes alguna vez, yo les aseguro que sí, probablemente todos alguna vez se han electrocutado. Ese es el dolor fulgurante. Sin embargo, el dolor urente es más superficial.
Es el tipo de dolor, por ejemplo, que quizás alguno de ustedes ha experimentado cuando presenta herpes a nivel labial. ¿Sí? Esas son las diferencias. ¿Alguna duda más? Adelante, Cristian. Ok, Doc, revisando en el chamorro había un término que me confundió un poquito, o sea, más tirado al inicio del capítulo, cuando habla de las neuralgias. O sea, complementando un poco la lectura, yo tengo entendido que la neuralgia también es un tipo de dolor, o sea, un carácter de dolor exquisito. Pero la parte donde más me confunde es cuando habla de que se acompaña con temor o ansiedad ante la ante la eventualidad de su reaparición. Esa es Ya. la parte que me confundió, la verdad. Bueno, miren, ponemos un ejemplo característico de esto que su compañero nos ha mencionado. Hablamos de lo que es el dolor por el virus del herpes zóster, ¿sí? Ustedes no han experimentado este dolor, yo tampoco he experimentado este dolor, pero pacientes ancianos han experimentado en muchas ocasiones este dolor. El dolor es tan intenso, doctores, es tan intenso que origina angustia en el paciente, ¿sí? El paciente anciano llora debido a la intensidad del dolor y obviamente existen algunos datos prodrómicos que le van a indicar al paciente que este dolor se va a presentar dentro de poco y eso origina lo que es temor. ¿Por qué temor? Porque le va a doler al paciente, ¿sí? A eso se refiere. Y les pongo el ejemplo de herpes zóster. ¿Por qué? Porque el dolor es tan intenso que incluso el hecho de respirar origina gran dolor en el paciente. El hecho, por ejemplo, del roce de la vestimenta con la piel lesionada origina gran dolor en el paciente. Entonces se refiere a eso. Imagínate que tú tienes un dolor que es tan intenso que el simple hecho de que tu polera roce con tu piel origine dolor intenso hasta el punto de hacerte llorar. Se van a manifestar antes de que aparezca el dolor algunos datos prodrómicos que te van a indicar que dentro de poco, algunas cuantas horas o algunos cuantos días vas a experimentar esta sensación. ¿Cómo te sentirías? Totalmente angustiado, totalmente temeroso, con miedo de volver a experimentar este tipo de situación. ¿Sí? A eso hace referencia. Adelante, Mario, Leonardo. Doctor, yo tengo la pregunta. En diccionario médico encontré que parestesia es una sensación anormal y chamorro también describe la disestesia como una sensación anormal. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, cuando hablamos de parestesia, es una sensación anormal, es verdad, es una alteración de la sensibilidad que ustedes lo conocen comúnmente con el nombre de hormigueos, ¿sí? Aquellos hormigueos que ustedes tienen en las extremidades inferiores después de estar mucho tiempo sentados y con las piernas cruzadas o con compresión de extremidades, presentan una sensación de hormigueos en las extremidades inferiores. ¿Será agradable o desagradable? Es desagradable, porque ustedes mueven un dedito e incrementa la intensidad. Cuando hablamos de disestesia, también es desagradable, pero la podemos definir como una sensación modificada o pervertida. ¿A qué se refiere eso? Podemos el siguiente ejemplo. Yo acaricio el rostro de una persona con una torunda de algodón. La sensación que debería percibir el paciente debería ser agradable. Pero imagínense que yo estoy rozando el rostro de mi paciente con la torunda de algodón y mi paciente refiere dolor. Eso es disestesia. O mi paciente refiere frío. O mi paciente, bueno, siente la torunda de algodón como pinchazos. Eso es disestesia, es una alteración de la sensibilidad que es modificada y pervertida, que es totalmente diferente del estímulo original que nosotros queremos crear, por así decir, a nuestro paciente. Y para terminar, la última pregunta. Adelante, Vanessa. No, disculpe, tal vez no venga mucho el caso y estoy interrumpiendo un poco, pero quería saber por las personas que no han respondido. Bueno, aquellas personas que no han respondido tienen 0.
Si no han respondido, ¿cómo no podemos inventarnos la nota, no? Listo, doctores. Entonces, nos vemos. Que tengan buen día. Y continuamos la siguiente clase con lo que es el desarrollo de historia clínica. ¿Sí? Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.